Hola queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando el blog de la revista Integrismo y también de Olatio Munda, ambos blogs alojados en la plataforma de Overblog. Bueno, hemos pasado la Pascua. Hoy, cuando hago este video, en la fiesta de San José, que se celebra después, el miércoles después de la segunda semana de Pascua. El otro día fue el domingo pasado fue el domingo del Buen Pastor. Así que aquí estamos de nuevo para algunas reflexiones, ¿no? Con motivo especialmente, ¿no?, de este hecho conocido, ¿no?, de la muerte de Bergoglio, de Jorge Mario Bergoglio, de Francisco. Y bueno, tengo algunas reflexiones al respecto de eso. Una primera cosa que me vino a la mente cuando me enteré de esta noticia es precisamente la cuestión de la muerte, ¿no? La cuestión de la muerte. La muerte que nos va a llegar, que le llegó a Bergoglio, que ya enfrentó el juicio de Dios, y que nos va a llegar a todos, ¿no? Nos va a llegar a todos. Frente a eso, frente a la muerte de Bergoglio, bueno, evidentemente enseguida viene a la mente todo el daño que desgraciadamente Bergoglio le hizo, ¿no?, a las almas, ¿no?, a la iglesia. Todo eso evidentemente es muy cierto, siempre lo hemos denunciado, ¿no? Todo eso es verdad, es una lamentable verdad, pero como reza el dicho, ¿no? In medio stat virtus, la virtud está en el medio, está en el equilibrio. Entonces, una cosa es que denunciemos, como tenemos todo el derecho, ¿no?, los errores de Francisco Bergoglio, y otra cosa es que le lancemos todo el odio posible, por decirlo de alguna manera, al punto tal de querer o de enviarlo, entre comillas, al infierno. Esa es otra reflexión, ¿no?, que me provoca. En primer lugar, digo esto de la muerte, ¿no? La muerte nos va a llegar a todos, el juicio nos va a llegar a todos. Si bien es cierto que debemos denunciar el mal y debemos predicar la verdad y debemos proclamar la verdad, sin embargo, debemos hacer eso con buenas disposiciones, ¿no?, con caridad, precisamente la caridad de la verdad, ¿no? Por lo tanto, debemos denunciar el error, pero debemos desear que aquellos que profesan el error se conviertan. Debemos desearles la conversión, debemos desearles el bien, no que se pierdan, no que se pierdan. Recordando que también otra cosa para recordar, con la misma vara que midamos, seremos medidos, ¿no? Tenemos todo el derecho de denunciar el error,
de proclamar la verdad, pero también nosotros, claro, debemos vivir en la verdad, debemos andar en la verdad, debemos comportarnos según la verdad. Porque también nosotros, aún profesando la verdadera e íntegra fe católica, cosa que hemos recibido esa gracia de Dios, ¿no?, de entender el problema actual, etcétera. Sin embargo, Dios también será estricto con nosotros que entendemos precisamente ese problema, ¿no? Y eso debe ser motivo de cuidar, ¿no?, cuidar nuestra vida espiritual, trabajar por nuestra salvación y santificación, no pensar que la tenemos asegurada nosotros la salvación porque, porque profesamos la verdad, y quiera Dios que sea el caso para mucha gente, no creer que estamos salvados necesariamente ya por eso, y no creer que los modernistas están automáticamente condenados porque son modernistas, porque el juicio pertenece a Dios. Y eso por eso me lleva a mi otra reflexión. Evidentemente que Bergoglio, que tanto daño le hizo a la fe católica, a las almas, a la iglesia, pues todo lleva a pensar que alguien que ha hecho todo eso, pues está en vías del infierno, ciertamente, ¿no? Así como llevó a muchas almas, desgraciadamente, aunque el mundo diga otra cosa, llevó a las almas por esos caminos, pues es de temer que él también termine así, ¿no? Eh, pero eso, todo indicaría entonces que alguien así terminaría en el infierno. Pero recordemos que Dios es el que tiene la última palabra, no nosotros. Entonces nosotros no sabemos lo que pasa en el interior de las almas. Y nosotros no sabemos lo que pasa en los últimos momentos de la vida de las personas. Dios solo lo sabe, ¿no? Nosotros podemos juzgar de lo que pasa exteriormente, de los actos exteriores, pero de lo que es interno. Por cierto que es un mal índice, y esa es también otra reflexión, el hecho de todas las alabanzas del mundo, ¿no? El mundo, por ejemplo, la masonería, por ejemplo, el judaísmo, y todos los enemigos de la iglesia, que se han deshecho en alabanzas hacia el difunto. Y por cierto, eso es un mal signo, ¿no? Y lo dice nuestro Señor en el Evangelio, no lo digo yo. Hay de vosotros, ¿no? Me recordaba eso, ¿no? En los días siguientes a la muerte de Bergoglio también. Hay de vosotros, ¿no?, cuando el mundo os alabe. Cuando el mundo os alabe. Entonces, eso sí, por cierto, es un mal signo. Pero como digo, nosotros no somos Dios para enviar a la gente o al cielo, incluso al cielo, como hay gente que también canoniza. No solamente canonizan en el Novus Sordo a Bergoglio, sino que entre los tradicionalistas también canonizan. Bueno, no hay que canonizar, ni tampoco hay que enviar al infierno a nadie. Y hay que temer por nosotros mismos también, que vivamos de acuerdo a esa verdad que decimos profesar. Entonces, este asunto del infierno, de enviar al infierno, lo traigo también a colación porque es otra reflexión, ¿no? Recuerdo haber leído en estos días, ¿no?, haber leído que personas que dicen, que sostienen aparentemente nuestros mismos principios, ¿no?, pero dicen que no se debe rezar por los herejes.
Y esto me hace acordar también a otras cosas, ¿no? Como cuando no se hacen las distinciones, ¿no? Cuando se habla de manera unívoca, se pone todo en el mismo, en la misma bolsa, como decimos en Argentina, o se trata todo de la misma manera, ¿no? Como si todo fuera igual, cosa que no es así. Que no se puede rezar por los herejes. Bueno, en primer lugar, la iglesia reza por los herejes y los cismáticos, públicamente. El Viernes Santo lo hemos hecho hace algunas semanas nada más. El Viernes Santo reza en lo que se llaman las oraciones solemnes del Viernes Santo, reza por los herejes y los cismáticos. Reza, evidentemente, por su conversión, que de eso se trata. Alguno me puede decir, bueno, sí, se reza por su conversión, pero eh, a lo mejor los herejes y cismáticos vivos, pero este ya murió, Bergoglio, que profesaba la herejía, que profesaba el error, sí, por supuesto, es verdad, lo hacía, lo hacía, no hay que esconderlo, ¿no? Eh, pero, eh, repito eso, ¿no? Que nosotros no sabemos lo que pasó en los últimos momentos de esta persona, entre él y Dios. No lo sabemos, no tenemos modo de saberlo. Eso es entre esa alma y Dios. Por eso nosotros no podemos declararlo condenado. No lo sabemos. Todo indicaría que sí, sí, por supuesto, por la obra, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Pero no lo sabemos. Entonces rezar por los herejes y cismáticos se puede. Por aquellos que han muerto en la herejía y el cisma, en privado se puede también. Por lo menos en privado se puede. Precisamente por esto que digo antes. Nosotros no sabemos. Bueno, por supuesto que otra cosa otra cosa es reconocer a los herejes autoridad o declararse en comunión con esos herejes. Son cosas distintas, ¿no? Evidentemente no se debe estar en comunión con los herejes. No se debe rezar con herejes y no se debe estar en comunión con ellos, en la liturgia, por ejemplo. Pero perfectamente se puede rezar, pero perfectamente se puede rezar privadamente. Perfectamente se puede rezar privadamente. Así que estas son algunas reflexiones que me vienen a la mente sobre el tema alrededor de la muerte de Jorge Bergoglio, eh, acerca de la situación de Jorge Bergoglio, eh, desde que salí de la Fraternidad San Pío X, eh, profeso públicamente la tesis de Casichiaco, por lo cual desconozco la autoridad de los modernistas, o sea, no reconozco autoridad en los modernistas que ocupan la iglesia, incluido, obviamente, Bergoglio. Así que, para mí es claro, hasta el día de hoy, y con la gracia de Dios así seguirá, pues no son papas. Los llamados papas conciliares no son papas. Eso es claro, por más que alguno pretenda decir lo contrario, para mí y para los que me conocen, para los que me siguen, para los que ven estos videos, para los que leen el blog, la revista Integrismo, mi perfil de Facebook, etcétera, etcétera, saben que continúo y continuaré con la gracia de Dios eh, rechazando, no reconociendo ningún tipo de autoridad en los modernistas que ocupan la iglesia
como fue el caso de Jorge Mario Bergoglio. Eso es otro punto que subrayo. Y quizás un último punto, hace tiempo unas semanas que quería hacer este video, por diferentes razones no lo hacía. Y una última reflexión que puedo hacer es que muchos católicos, y pienso que es algo bueno a desear, ansiamos, queremos, esperamos, ansiamos un verdadero papa. Ustedes saben, para la tesis dice que los modernistas que ocupan la iglesia no tienen la autoridad, no tienen lo formal, no tienen lo principal, pero conservan algo, puesto que no fueron desposeídos y expulsados de sus cargos por la legítima autoridad de la iglesia. Los que me conocen, los que me siguen, conocen mi postura a este respecto, por eso no la voy a volver a explicar aquí, están los videos sobre eso. Simplemente recuerdo que, esto también ya lo he dicho en otros videos, que hay tres posibilidades frente a la situación en que se encuentra la Iglesia después del Vaticano II. Tres posibilidades para qué, en orden a qué. Tres posibilidades para que haya un legítimo papa un día. Hay tres y no hay más, no se ven más. Esto según la lógica, según la teología. La primera de las posibilidades sería que un papa apareciera a través de una aparición, fuera designado por Dios a través de un medio extraordinario como una aparición. Me refiero designado por Dios directamente, a través de eso, una aparición. Entonces, con lo cual Dios estaría, estaría utilizando un procedimiento contrario al procedimiento mismo que él mismo, al procedimiento que él mismo creó, designando a Pedro como primer sucesor y dejando a la iglesia la tarea de elegir a los sucesores de Pedro, ¿no? Cristo eligió como primer papa a San Pedro, primer vicario de Cristo en la tierra, y dejó a la iglesia la tarea de elegir a los futuros sucesores de Pedro. Entonces, Cristo lo hizo solo al comienzo. Si lo hiciera de nuevo directamente, estaría quebrando esa misma línea que él comenzó. Estaría se estaría contradiciendo, es eso, porque estaría quebrantando un proceso que él mismo inició y al cual él mismo le dio las leyes para que continúe. Al menos la ley fundamental, que es el primero de esta línea, San Pedro, en ser designado directamente por Cristo, y los demás son normalmente designados por la iglesia. Estaría yendo contra eso. Dios no se contradice, ¿no? Y además, si se hiciera a través de un medio extraordinario, una aparición, que Dios mismo lo hiciera, pues también dejaría a la iglesia, subordinaría la jerarquía de la iglesia, el, digamos, el vértice de la jerarquía de la iglesia, que es el papa, pues lo sometería a medios extraordinarios, también contrariamente a lo que él mismo instituyó. No sucede así en la iglesia. No son así, no es así la elección del Papa, por más que en algún momento o en otro de la historia, sin embargo, la ley es esta.
sucede de un modo ordinario, según un modo humano, sucede la elección del sucesor de Pedro. Entonces, por eso esta primera vía de una aparición, una vía extraordinaria, estaría descartada para la Iglesia, porque se estaría quebrantando, digamos, el modo de ser que Cristo le dio a su Iglesia. Repito, las elecciones se hacen, a los cargos se hacen, en particular la del sucesor de Pedro, de modo humano. Dios da la parte fundamental, la parte formal, que es la autoridad, como lo dicen varios teólogos, no es invento ni mucho menos del padre Gerard. Esta parte material formal, es decir, y humana, divina y humana, está en San Roberto Bellarmino, está en el cardenal Cayetano, está en varios teólogos, ¿no? Esta distinción, ¿no? Entonces Dios da la parte formal, la autoridad, y la Iglesia, los cardenales, dan la parte material, esto normalmente, ¿no? Entonces esta vía extraordinaria estaría descartada. En segundo lugar tendríamos la vía de los sedevacantistas, es decir, que entonces, estando ocupada la Iglesia por la estructura visible de la Iglesia, por los modernistas, entonces, como los sedevacantistas son los que profesan la verdadera fe, pues entonces a ellos, a los obispos sedevacantistas, por ejemplo, estaría confiada la misión de elegir un nuevo papa. Bueno, eso también hay que descartarlo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que si nos asomamos a lo que es la teología, ¿quiénes son los electores del Papa? Pues algunos dicen, pero eso ha cambiado en la historia de la Iglesia. Sí, ha cambiado, pero hay un principio que no ha cambiado. Es decir, que los cardenales eligen al Papa. Los cardenales, ¿quiénes son los cardenales en realidad? Bueno, los cardenales son históricamente el clero de Roma. De hecho, los cardenales tienen siempre un título, normalmente de una iglesia, en Roma. Entonces los cardenales son históricamente eso, el clero de Roma. El clero que tiene a su cargo, un rebaño, un territorio, una parroquia en Roma. Ese es, y por eso los cardenales tienen un título de una iglesia, porque recuerda eso, que son el clero de Roma, el clero que tiene a su cuidado los diferentes territorios de Roma. Y entonces, según esto, en ausencia de cardenales, esto dice la teología, la elección del Papa está confiada al concilio imperfecto. Entonces ahí vendrían varios a decir, bueno, ahí está. Entonces cuando los cardenales, por la razón que fuera, no pueden elegir al Papa, entonces son los obispos, en este caso serían los obispos sedevacantistas, los que pueden ser electores del Papa. Pues no. ¿Por qué? Porque como vimos antes, se trataría del clero de Roma, el clero que tiene territorio, el clero que tiene un rebaño en Roma. Del mismo modo, los obispos que podrían ser parte de un concilio imperfecto son los obispos con jurisdicción, es decir, los obispos residenciales. Esos son los que pueden elegir un papa en ausencia de cardenales, y solo ellos. ¿Por qué? Porque el principio que está detrás de la cuestión de la elección del papa es la jurisdicción. Solo aquel clero, solo aquel episcopado, en el caso de
en el caso de los obispos residenciales, solo aquel episcopado con jurisdicción puede elegir al Papa. Ese es el principio, por lo cual esta segunda vía está descartada. Y además que en la práctica esa vía se ha mostrado falsa en la práctica, se ha mostrado sectaria, ha creado verdaderas sectas los que han tratado de hacer eso, obispos o llamados obispos que han tratado de hacer eso, pues han terminado como en el palmar de Troya. O en grupos similares. Eso no es posible. Es fácticamente imposible. En la práctica conduce a sectas, ni más ni menos. Y porque en la teoría, porque según la teología es una opción falsa y debe ser descartada. Y la opción que queda es la opción de los obispos que están en el modernismo, es decir, los obispos que ocupan las sedes episcopales en este momento, sin autoridad, no tienen autoridad. Pero como expliqué en otras ocasiones, pues puesto que no han perdido absolutamente todo, ¿por qué? Porque no han sido expulsados del seno de la Iglesia por la autoridad legítima, entonces conservan un título. Y la conservación de un título permite esto. Decimos que ellos son obispos solo materialmente, obispos diocesanos en el Novus Ordo solo materialmente, es decir, que no tienen la autoridad, como el Papa, el llamado Papa, no tiene autoridad. Se habla de Papa material, es eso, que no tiene autoridad. Y bueno, estos son los obispos que son obispos materialmente, pues tampoco tienen autoridad. Pero como conservan un título, por tanto, tienen potencialmente la jurisdicción, por el título que conservan. Eso lo he explicado, no tengo el tiempo, no puedo volver sobre esta cuestión, pero entonces, este tercer caso yo creo que es el que vale. Solo los obispos que tienen un título en la Iglesia, que no han perdido todos los títulos en la Iglesia, que es el caso de los modernistas, tienen ellos un título. Los obispos diocesanos modernistas, por ejemplo, tienen ellos un título, así como el llamado Papa material tiene un título. No han perdido absolutamente todo. Entonces en estos momentos no tienen autoridad, en estos momentos no tienen jurisdicción, pero existe la posibilidad de que tengan autoridad, de que tengan jurisdicción. ¿Por qué? Porque lo tienen potencialmente. Sí y solo sí, tendrían ahora autoridad, tendrían jurisdicción, se convertirían en verdaderos obispos diocesanos residenciales o verdadero y formal papa, se convertirán en eso solo si y solo si se realiza una auténtica, verdadera, pública conversión, es decir, el rechazo público, completo de todo el Vaticano II, de todas sus herejías, del Novus Ordo Mise, la nueva misa, de todos los errores que han profesado, todas las falsas canonizaciones, todo el falso magisterio, pues rechazaran todo eso, condenaran todos esos errores, condenaran a todos los que los hayan profesado. Se condenaran ellos mismos en este sentido. Y regresaran íntegramente a la profesión, valga la redundancia, íntegra de la fe y a la auténtica tradición de la Iglesia, pero de una manera clara, completa, pública, que no deje lugar a ninguna duda. Solo en ese caso tendrían autoridad los modernistas, solo en ese caso tendrían jurisdicción los modernistas, solo en ese caso un papa material se convertiría en papa formal.
solo y exclusivamente en ese caso. Entonces, de estas tres hipótesis que he mencionado, creo que a la luz de la doctrina, de la teología, solamente se puede admitir el tercer caso, es decir, que pueda salir un verdadero y legítimo papa de los obispos modernistas que ocupan la iglesia, pero sí y solo sí vuelven o comienzan a profesar la auténtica e íntegra fe de la iglesia. Mis oraciones son para eso. No sé, Dios es Dios, queridos amigos, Dios es Dios. No hay imposible para Dios, dijo el ángel a la Virgen María. Dios se encarnó en el seno de una virgen, convirtió a una virgen en madre. Dios puede hacer que de las piedras broten hijos de Abraham. Dios puede convertir a un fariseo fanático en el gran San Pablo, apóstol de los gentiles. Nada es imposible para Dios, nada, el poder de Dios no está limitado. Así que no sé, los tiempos, las circunstancias, las situaciones pertenecen a Dios. La providencia, su providencia, la providencia divina, lo gobierna todo. No sé en cuáles circunstancias la iglesia sería restaurada, no lo sé. Me refiero a circunstancias históricas, ¿no? ¿En qué momento histórico? No lo sé. Dios lo sabe. Nosotros simplemente, en lo que a mí me toca, esperamos ese momento con la gracia de Dios. Rezamos por las almas en peligro, rezamos por las almas de quienes enseñan estos errores o los han enseñado. Queremos que nadie se condene, queremos la salvación de todos, pedimos por la salvación de todos, aunque sabemos que muchos, desgraciadamente, se van a condenar. No nos queremos condenar nosotros, no queremos que se condenen quienes defienden la verdad. Quiera Dios que lo hagan con las armas de la verdad también. Y esas son las disposiciones que tenemos en estos días. Eso, simplemente estas reflexiones eran las que quería compartir con ustedes, queridos amigos. Hasta pronto, si Dios quiere.